Muy buenas tardes. Buenas Estamos tardes. con la señorita Yolanda Osorio. Mucho gusto, mi nombre es John Freddy Triana, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el cual el día de hoy le voy a hacer una entrevista, el cual la primera pregunta es: ¿qué diferencias y similitudes hay y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado, nación y gobierno, pues el Estado, hay una diferencias o similitudes. Diferencias y similitudes, lo que uno se vea o crea sobre ese. Yo creo que el Estado es algo como, pues algo político, ¿no? Político y relacionado ¿con qué me dijiste? ¿La política? La política, pues la política. Con nación. Con Con nación, nación, Estado y gobierno. nación, Estado y gobierno. Nación, Estado y gobierno. Pues el Estado es algo del gobierno, o sea, es como un liderazgo que lleva un gobierno Okay. y a una nación. Entonces, Sí. pues tiene similitud porque esas tres cosas están muy relacionadas. Muy bien. Entiendo así. La segunda pregunta es: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política, pues es cuando la participación, cuando uno participa en una elección, pienso yo que es la política, en eligiendo unos gobernantes, ¿sí? Sí. Eso es una elección política, ¿Y la ¿sí? democracia? Y la democracia es el derecho a elegir nosotros por medio de un voto, a elegir un gobierno. Eso es elección democrática, o sea que Listo, bien. hay democracia. La tercera pregunta es: ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es el esquema que llevan los gobiernos, ¿sí? Y lo político es lo que allá ellos definen y nos lo hacen saber a nosotros los ciudadanos. Algo así entiendo. La cuarta: ¿qué elementos componen la cultura política? Te la repito: ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política, ahí sí me corchó porque qué elementos, pero si no tengo bien Listo. analizado qué es lo político, pues obvio tengo que saber qué elementos. Listo, bueno. La quinta y última: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirlas? Los derechos y los deberes del ciudadano. Los derechos, tenemos unos derechos, o sea, eso está relacionado obviamente con la política, ¿cierto? Sí. Porque nosotros tenemos que aprender que tenemos derecho a ciertas cosas y que la misma constitución política ha dado a conocer a los ciudadanos que tenemos unos derechos. Por lo tanto, cuando hay derechos, hay deberes, ¿cierto? Entonces tenemos que tanto exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. Ok. Eh, Como desde el principio te había comentado, ahí tenemos una constancia de que su merced pues ha sido invitada para realizar una entrevista, el cual desearía que su merced mostrara en el video la hojita de la cual vale, bueno, está ahí. mira, ¿Listo? esta Bueno, es muchas gracias. ay, pero me tapé la cara, qué pena. Muy buenas tardes, señorita Ángela Vanessa. Buenas tardes. Bienvenida. El día de hoy te vamos a hacer una entrevista, el cual mi nombre es John Freddy Triana, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. ¿Me recuerda su profesión? Docente. Ok, bien. Entonces, pues la primera pregunta de la entrevista es: ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? La repito. Las ¿Qué? similitudes, pues en que entre las tres se complementan, ¿cierto? Pues porque Estado, sociedad y gobierno es algo que sí, pues cada uno se necesita, cada uno se necesitan para poder ejercer o cumplirse. Ok. La segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones
hay entre participación política y democrática? Participación política es el hecho de que una persona tenga, ejemplo, derecho a ser un gobernante, a ser un concejal, un alcalde. Y la democracia, pues que nosotros como sociedad tengamos de votar y elegir a las personas. Ok. Tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es el hecho de llevar como las leyes o las normas de un pueblo o de una nación. Y lo político es el elegir al gobernante. Ok. Para mí no. Ok. La cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos son el hecho de que por lo menos capaciten a las personas a elegir, a participar en las elecciones, a participar en ser concejales, en llevar unas leyes. El ejemplo, la constitución política también es un elemento. Listo. Quinta y última. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirlas, los derechos y los deberes del ciudadano? Pues el ser ciudadano es pertenecer a una sociedad, no a una nación. Y los derechos que tenemos, pues como lo dice, derechos como personas, ¿no? Ejemplo, que tenemos derechos a diferentes situaciones. Y los deberes es el cumplir, el respetar las leyes, el respetar diferentes cosas que como leyes que nos ponen los gobernantes. Listo. Muchas gracias, señorita Ángela. Su merced puede presentarnos el consentimiento de que verdad nosotros acordamos este día de la entrevista, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, oye, muy amable.